Yo creo que la gran tragedia de Venezuela fue tener una dirigencia civil que no entendió el momento histórico que se vivía. Uno decía, pero si esto se está convirtiendo en una dictadura, no es una dictadura, decía Teodoro Pecó. Y lo decía públicamente, no lo estoy Así es. inventando yo o me No lo está digo. escrito. No está escrito. Es más, hay un libro que escribió, que es un libro con una conversación con Ibsen Martínez, llamado Una segunda opinión, donde él de alguna manera manifiesta que eso no era una dictadura, que era una cosa ahí que tenía rasgos y tal, todo aquello. Y en los editoriales de Teodoro Pekov, tanto en el diario El Mundo como luego en el diario Tal Cual, está perfectamente clara cuáles eran sus posiciones. Nosotros no estamos Bueno, inventando nada. claro, otra cosa, yo recuerdo claramente que estaba haciendo un programa de 24 horas, el primer año, es verdad, de Chávez Fría, en el exterior, no sé en qué parte de Venezuela estaba, y por teléfono entrevisto a Carlos Andrés Pérez, el mismo Carlos Andrés Pérez que en el programa Primer Plano, antes de las elecciones, le dijo a los venezolanos que no votaran por Chávez Frías. Así ¿Okay? es. Que iba a ser una dictadura. Sí, ese mismo Carlos Andrés dijo por teléfono en el programa que estaba ayudando a la imagen exterior de Chávez Frías, hablando con gobiernos amigos para decirle que él no era el hecho que había sido golpista, por cierto, también lo fue Rómulo Betancourt, si es por eso, ¿no? El hecho de que él haya sido golpista, él no era, en ese momento no había ninguna dictadura en Venezuela. Él dijo que estaba ayudando, lo dijo Carlos Andrés, públicamente en el programa. Entonces, también engañaron a Carlos Andrés. Yo no sé, ese video deberías ponerlo aquí también. No lo tengo, esos videos no existen. O sea, No, ¿te das cuenta? no, sí existen, están en Miami, guardaditos todos por Venevisión, pero en YouTube no está ninguno de esos videos porque Pero, no es. pero, pero, pero fíjate que en ese punto, Uh -huh. en lo que normalmente se le cargan las tintas a los medios de comunicación cuando se habla de la entronización del chavismo. E inclusive sobre todo Acción Democrática y sus principales dirigentes tienen como línea del partido establecer que Carlos Andrés Pérez no cayó por la conjura en la que ellos mismos participaron, que no cayó por dos golpes de Estado, ni cayó por el gran peso, todo hay que decirlo, de los escándalos de corrupción constitucionarios que se presentaban en el país, que había, una cosa es que Carlos Andrés Pérez haya muerto, él y su esposa y su familia, sin bienes de fortuna, y otra cosa es que no haya habido corrupción en ese gobierno. La corrupción en Venezuela era una cosa campante y rampante. Hablas del primer gobierno. Y del segundo, No, en el segundo tuvo ministros realmente honestos. tuvo ministros realmente honestos, Napoleón, pero la corrupción estaba generalizada en Venezuela. Ah, No estoy no. hablando del gobierno, estoy hablando de Venezuela. Estoy Uh -huh. hablando de que para tú sacar una licencia para conducir, tú pagabas y te la daban sin presentar examen. Uh Estoy -huh. hablando de ese tipo de cosas, del 10% de comisión, de los contratos por las aceras, de los contratos por la construcción, de los 12 apóstoles, de eso estoy hablando, de esa corrupción generalizada. Y eso, de alguna manera, la gente lo veía. Entonces, cuando se hace el análisis de que es línea de acción democrática, es una línea de acción democrática, no, a Carlos Andrés lo tumbó por estas calles, Radio Rumbo, Últimas Noticias y dos o tres programas más de televisión. Ay, me vas a dejar afuera, que también me No, bueno, culpan. Napoleón Bravo también, golpista Napoleón Bravo. Que llegó Chávez. A mí no me culpan de la caída de Carlos Andrés, sino de la No, a llegada ti de te Chávez. culpan de la llegada de Chávez. No, Chávez llegó por culpa de los medios, porque lo entrevistaban, porque se metían con la democracia, porque todos lo criticaban. Entonces, ¿qué pretendía la clase política? Que para ellos son inocentes, ellos no fueron, ¿no? ¿Qué pretendía la clase política que hicieran los medios de comunicación frente a la corrupción? Frente a los negociados públicos, frente Que nos a lo que ocurría. calláramos. Pretendían que nos calláramos, porque como dijo en un aniversario del Nacional, y de eso puede hablar Miguel Enrique Otero, ¿no? Que estaba Miguel Enrique allí, era un grupo pequeño, ahí, hablando de ya de la presión del gobierno y los cierres de programas y demás del gobierno de Chávez Frías, ¿no? Le dijo el tipo, un adeco, por cierto, alto dirigente, dijo, eso es lo que teníamos que haber hecho nosotros, callar a la gente que nos criticaba.
¡Qué democráticos! ¿No? Chávez Frías hizo lo que ellos, buena parte de ellos, siempre quisieron hacer. Bueno, no, bueno, pero en algunos casos lo hicieron. Porque acuérdate de una cosa, que es que también es que hay cosas que se ocultan. Es mentira, es una mentira absoluta que aquí, durante los 40 años de democracia, no hayan existido casos de gente presionada, de gente presa, de gente perseguida por ejercer la libertad de expresión. pero ¿me lo vas a decir a mí? No, no te lo estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo abiertamente. O sea, aquí se cerraban medios de comunicación, aquí se llegó a haber casos de periodistas con juicios abiertos y presos, sí. Llegó a haber casos de gente, bueno, el caso de Tarremursi, padre de los tarreviseños, que por escribir una columna de prensa lo cayeron a palos en la calle. Casos de gente a la que le sembraban drogas en sus negocios para llevarse los presos porque eran críticos al gobierno. Esas cosas ocurrían, eso no es mentira, eso no lo inventó la prensa. Esas cosas pasaban. Esas cosas ocurrieron. Las presiones sobre los medios de comunicación con los controles de cambio. Eso no lo inventó el chavismo. El chavismo es la degeneración de todo lo anterior. Y con el papel de periódico que claro. En un momento en quien lo distribuyera el propio gobierno hasta que Chávez, porque Chávez es el detritus de lo peor de la cuarta. No de las cosas buenas de la cuarta, sino el detritus de lo peor. Pero, vamos a estar claros, los primeros responsables de lo que pasó en Venezuela, pues son los que tienen el poder y que manejaban el poder en Venezuela, más que los empresarios, más que los chavistas, que en ese momento no se llamaban chavistas, no sé cómo se llamaban. Sí, la izquierda. Bueno, pero sí había, claro, había una responsabilidad, por cierto, también común. Fíjate que en los relatos y en las cosas que te contó, por ejemplo, Miguel Rodríguez, en la entrevista que tú lograste hacer, está también el reclamo a la irresponsabilidad de las élites en general. En las élites, sí, por supuesto que hay una responsabilidad. Muchísimos empresarios de otros sectores tenían medios de comunicación. La irresponsabilidad de la banca. Pero la primera responsabilidad es de su partido, Acción Democrática, que como dice Miguel Rodríguez, nunca apoyaron ninguna medida. Al contrario, al contrario, fueron los principales colaboradores para la caída de Carlos Andrés Pérez. Fíjate, un detallazo. Pero ahora todos tenemos la culpa excepto ellos. Sí, la culpa, ellos son inocentes. Fíjate tú que hay un dato que yo siempre cuento, porque cuando yo me enteré, de alguna manera, creo que da cuenta de cómo eran las cosas y cómo son y cómo las hemos ignorado. Uno de los acusadores más conspicuos en contra de Carlos Andrés Pérez, la buena parte del tiempo, con denuncias apócrifas, falsas, o sea, aviesas, era Gonzalo Pérez Hernández, alias Gonzalo Habla Claro. Señor, bueno, era un denunciante de oficio y pasó como 30 años, se jubiló como parlamentario, entrando siempre como por representación proporcional de las minorías. 30,000 votos nacionales y se ganaba su escaño de diputado. Ese señor, bueno, pues ese era uno de los denunciantes, permanentemente denunciado con Andrés Pérez. ¿Cómo se explica que Gonzalo Pérez Hernández haya sido uno de los principales promotores del fusilamiento público de Carlos Andrés Pérez y que en ese mismo periodo, en esos mismos días, el jefe de la fracción del partido de Carlos Andrés Pérez, es decir, Henry Ramos Alú, haya hecho a Gonzalo Pérez Hernández, a ese acusador en contra de su partido, lo haya convertido en el padrino de su hijo menor? Es decir, por esos días, el hijo menor de Henry Ramos Alú, Reinaldo Ramos de Agostino, fue bautizado por el principal acusador de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo se explica ese nivel de... Oye, se amaban, o sea, un gran nivel de amistad que aprueba de todas las adversidades políticas. Pero ¿cómo conviertes tú en tu compadre a un tipo que está utilizando mecanismos infames para derrocar un gobierno del cual tú eres parte? Las empresas del Estado han malgastado nuestro dinero. El despilfarro, la politiquería y la corrupción han empobrecido a Venezuela. Yo prometo vender o cerrar las empresas que el Estado no ha sabido administrar
y castigar a los corruptos. Vota por Gonzalo Pérez Hernández para presidente por el Movimiento de Integridad Nacional. Gonzalo, habla claro. La de mediocridad. En Venezuela estamos reconociendo y premiando la mediocridad porque lo que cuenta es un carnet político. El venezolano tiene que valer por su trabajo, por sus estudios, por su honestidad, por su esfuerzo, por sus méritos. Fuera el carnet político, impongamos la meritocracia. Vota por Gonzalo Pérez Hernández para presidente por el Movimiento de Integridad Nacional. Gonzalo, habla claro. Pérez Hernández. No nos engañemos. Hemos aguantado y financiado 25 años de socialismo, en nombre de la democracia, en nombre de Marx y de Lenin, y hasta en nombre del cristianismo. Se han burlado de nosotros. Llegó el momento de luchar por lo nuestro. Llegó el momento de la gente libre. Gonzalo, habla claro. Seguramente su propia iniciativa por el Movimiento de Integridad Nacional. Camino de gente libre. Que por cierto, el presidente Adeco, que más popularidad ha tenido en la historia de Venezuela, junto con Lucinchi. Pero muchísimo más amplio y más democrático, el Carlos Andrés Pérez que yo conocí, es decir, el de la segunda presidencia, que Lucinchi. Entusiasta multitud acompaña a Carlos Andrés Pérez cuando camina por las calles de Maracaibo, llevando al pueblo zuliano su mensaje de democracia con energía. Confundido con el pueblo, primero en Maracaibo y posteriormente en San Cristóbal, Carlos Andrés ratifica su promesa de resolver desde el gobierno los problemas de las clases populares. En imponente concentración en la Plaza de Toros de la capital del Táchira, Carlos Andrés reafirma que la política que desarrollará su gobierno será de verdadera igualdad para todas las regiones de Venezuela. Fuerza de la esperanza, camino abierto de futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. Carlos Andrés es el hombre que sabe. Arriba y a la izquierda. Por Carlos Andrés, vota blanco.